Señoras y señores diputados, yo no sé, señor Pérez Rubalcaba, si tengo por usted tanta estima como tiene el conjunto de la Guardia Civil, pero alguna tengo y tengo la tentación de preguntarle si le ha ocurrido algo a usted esta tarde. Ha comenzado usted diciendo ¿en qué país vive usted, señor Rajoy? Pues mire, vivo en un país donde hace un tiempo, cuando ustedes acababan de dejar el Gobierno, los titulares de los periódicos eran estos: máxima tensión, la recesión se agrava, España entra en situación límite, la prima se desboca 610 puntos y empuja a España al rescate total, Bruselas no se fía de las autonomías y el mercado empuja hacia el rescate, y suenan todas las alarmas. Señora Pérez Domínguez, le ruego silencio. Que yo vivía. Por fortuna, hoy los titulares de los medios de comunicación ya son muy diferentes de los que existían inmediatamente de que ustedes dejaran el Gobierno de España. Señor Pérez Rubalcaba, mire, su intervención no ha sido precisamente la alegría de la huerta. No lo he visto a usted excesivamente optimista sobre el futuro de nuestro país, lo cual no deja de sorprenderme, porque en situaciones mucho más complejas no eran esos sus planteamientos. Fíjese usted que en octubre del año 2010 le decía a los españoles: hay un conjunto de magnitudes macroeconómicas que vienen a soportar esta tesis o este planteamiento que les hacía inicialmente. Es que la economía española sigue su lenta recuperación. Entonces decía y ahora que hay una lenta recuperación, dice exactamente lo contrario. En el año 2010-11, decía el señor Pérez Rubalcaba: España ha hecho las reformas que tenía que hacer y eso hace que la situación sea hoy distinta. Hemos pasado de ser una ficha más del dominó a ser un dique infranqueable que da seguridad a la zona euro. Esto no ha sido casual. Este es el fruto de las reformas que hemos emprendido y, por tanto, yo creo que la situación es la que es. Evidentemente, era la época en que usted decía: los sacrificios de hoy son las pensiones de mañana, lo que antes valía para 10 años no vale ahora para 20. Es la época en la que decía: habrá creación neta de empleo en el año 2011. Y a partir del segundo trimestre habrá también un descenso paulatino de la tasa de desempleo. En resumen, habrá crecimiento económico y habrá creación neta de empleo. Es decir, habremos salido de la crisis económica en 2011. Tengo que decir que todo esto me tranquiliza, porque el panorama que usted ha puesto para los próximos meses evidentemente será muy distinto del que usted ha dicho aquí de manera literal, a juzgar porque cómo le salieron sus pronósticos en el año 2010 y 2011. Me tranquiliza. Señorías, vamos a hablar de datos objetivos. Hace un año y medio, hace un año y pico, aquí se hablaba de la desaparición del euro, del rescate de España, de la imposibilidad de financiarse las administraciones públicas españolas y las empresas, incluido las grandes, la del IBEX 35. Se hablaba de recesión, se hablaba de estancamiento, se hablaba de aumento del paro y hoy nadie habla de eso, salvo usted, señor Pérez Rubalcaba. Hoy ya no se habla de que el euro se va a romper, hoy ya no se habla de la prima de riesgo, hoy ya no se habla de la falta de competitividad de la economía española, hoy no se habla de recesión porque se habla de crecimiento económico. Crecimiento económico leve, pero crecimiento económico que es la primera vez que se produce desde hace mucho tiempo. Señor Pérez Rubalcaba, hay cosas contra las cuales es muy difícil argumentar, pero usted hoy no ha argumentado. Usted ha hecho una ensalada de titulares, uno detrás de otro. Yo voy a intentar argumentar. Mire, principales indicadores positivos de la economía española de las últimas fechas, por si no los conocen. España se acelera el crecimiento, 0,3 de crecimiento, algo que no se había producido desde hace años. En el año 2013 hemos conseguido un récord histórico de exportación de mercancías en España. Y esto contrasta con la disminución de las exportaciones en países como Francia, Alemania o Italia. El déficit comercial se reduce un 48% respecto a 2012. Crece el número de empresas exportadoras. Las exportaciones de servicios aumentaron un 5%. España ha batido el récord histórico de turistas. El sector exterior, de hecho, le está dando a nuestro país capacidad de financiación. La inflación es más baja que nunca, señor Pérez Rubalcaba. He dado el dato esta mañana, 1962.
La gente ha recuperado la confianza en la economía española. El índice de sentimiento económico de la Comisión Europea está en sus niveles máximos desde 2007. La confianza de los consumidores españoles, según el CIS, ha recuperado los niveles de inicios de 2010. En 2013 el número de nuevas empresas constituidas aumentó en el 1,7 y la mayor confianza en el futuro de los hogares y las empresas empieza a reflejarse también en la demanda interna. Señor Pérez Rubalcaba, febrero, le hablo de este mes. Exportaciones récords en 2013. Estos son noticias. Nuevo máximo histórico de turistas extranjeros en enero de este año 2014. España completa de manera firme todas las medidas de reforma financiera según el Fondo Monetario Internacional. Febrero de 2014. La actividad comercial del sector servicios aumenta al ritmo más fuerte en 6 años y medio. Febrero de 2014. España y Reino Unido comienzan el año liderando las matriculaciones de turismos de Europa. En enero las noticias son muchas más. No voy a reiterárselas aquí porque creo que no hace al caso. Lo que sí quiero decir es que no tiene ningún sentido, insisto, ninguno, que suba aquí a esta tribuna, haga un discurso apocalíptico. Desconozco cuál es la razón por la que lo hace, pero me temo que nada tiene que ver ni con el interés general de España ni con lo que se está debatiendo hoy en esta Cámara. Señor Pérez Rubalcaba, si tan mal nos van las cosas, ¿puede usted explicarme por qué ahora las agencias de calificación dicen exactamente lo contrario de lo que dice usted? ¿Alguna razón, alguna explicación, algún argumento podrá darnos? ¿Qué es lo que ha ocurrido hace 72 horas en nuestro país? Ha hablado usted recortes, derechos sociales, va para adelante, vuelve para atrás. Mire, le voy a decir una cosa con meridiana claridad. El mayor recorte social, el mayor, en la historia de España han sido los 3.400.000 parados de la legislatura 2008-2011. El mayor recorte social de la historia de España. El mayor. Señor Pérez Rubalcaba, y la pérdida de 70.000 millones de euros en ingresos. Ese es otro de los grandes recortes sociales de la historia de España. Año 2008 y año 2009, cuando usted estaba en el Gobierno. Y las bases de la economía hundidas y plagadas de desequilibrios macroeconómicos, que es lo que estamos intentando corregir desde el momento en que asumimos la responsabilidad de gobernar. Y con absoluta franqueza, el mayor enemigo, el mayor de los derechos sociales, de los servicios públicos y de la atención a las personas con mayor dificultad es quien genera desempleo y quien pierde ingresos públicos. Ese es el mayor enemigo. La demagogia nunca es buena consejera. ¿Qué me habla de detalles? ¿Quién redujo de recortes el 5% el sueldo de los funcionarios? ¿Quién congeló las pensiones, señor Pérez Rubalcaba? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? El Gobierno en el que estaba usted. ¿Y quién eliminó el cheque bebé, los 2.500 euros? ¿Y por qué lo hicieron? Porque perdieron recaudación, porque no supieron hacer una política económica. No porque un día dijeron, vamos a poner los 2.500 y luego lo quitamos porque ahora no nos gusta. No, porque no fueron capaces de hacer una política económica que generara empleo y provocara recaudación. ¿Y qué pasó con los 400 euros? ¿O con la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial? ¿O con la eliminación de la retroactividad de 6 meses establecida en la ley de dependencia? Todo eso son decisiones suyas. Eso no son recortes, señor Pérez Rubalcaba. Y no es un recorte la deuda de 16.000 millones del sistema sanitario español, que ahora hemos tenido que pagarla, y muy a gusto. Y no es un recorte que hayamos tenido que pagar con el plan de proveedores 3.000 millones de euros a los proveedores de servicios sociales. Eso no es un recorte, señor Pérez Rubalcaba. Y yo no le reprocho que haya tenido que tomar decisiones difíciles. Nosotros también le hemos tomado. Lo que le reprocho es la demagogia que hace ahora y que hayan sido incapaces de hacer una política económica que generase empleo y riqueza. Señor Pérez Rubalcaba, ¿cómo puede hablar de ricos y de pobres? ¿Puede usted subirse a esta tribuna y explicar cuál era el impuesto de sociedades que se pagaba en España? Le voy a explicar lo que era la recaudación del impuesto de sociedades en España. Año 2008, cae el 39%. 2009, cae el 26%. 2010,
cae el 19%, 2011 el 2%, 2012 sube el 29%, el primer año que nosotros estábamos en el Gobierno. ¿Me puede usted explicar cuál era la razón de que ocurriera eso? ¿Me puede usted explicar qué impuesto de sociedades se recaudaba en España y por qué razones cuando ustedes estaban al frente de las responsabilidades del Gobierno? ¿Cómo puede usted darme lecciones de lo que pagan los ricos o de lo que pagan los pobres? ¿Me puede usted explicar que no he oído nada que ocurrió con el sector eléctrico? ¿Puede usted explicarme por qué? ¿Puede usted explicarme por qué España es el tercer país más caro pagando la luz? ¿Puede usted explicarme por qué había un déficit de tarifa de 26.000 millones? ¿Puede usted explicarme por qué había una regulación que aumentaba en 10.000 millones eso? ¿Y puede usted explicarme por qué, a pesar de todo esto, la luz subió en España cuando gobernaron una media de 7% al año? ¿Puede usted explicarme a quién beneficiaba eso? ¿A quién, señor Pérez Rubalcaba? ¿Podría explicármelo? Eso sí, me ha hablado de Draghi, ha hablado del crédito. Yo estoy de acuerdo con usted en que uno de los problemas más importantes que tenemos en este país es el crédito. Pero como ocurre en tantos y tantos indicadores económicos, algunos muy importantes y reales como el del desempleo, esto empieza a moverse también. Y el volumen de nuevo crédito a empresas concedido por las entidades de depósito subió un 2,6 en el interanual en diciembre. Y las operaciones por importe inferior a 1 millón de euros, que son las de las pymes, crecieron un 10%. Y el ICO este año dio crédito un 20,6% más que el año pasado. Y se apoya a quienes sufren más la escasez de crédito. 190.000 operaciones de préstamos a pymes, el 52% de los créditos un importe inferior a 25.000 millones. Es un crédito que además está apoyando la internacionalización de nuestras empresas. Sé que aquí hay que trabajar y hay que hacerlo con intensidad, pero también se ha producido un cambio de tendencia, como en la mayoría de los indicadores económicos de nuestro país, como le señalaba esta mañana. La pobreza y la desigualdad. Voy a hacer algunos comentarios porque creo que también van a ser de su interés. Sí, voy a hablar. Mire, ¿sabe qué es lo más eficaz contra la pobreza y la desigualdad? Lo más eficaz es crecimiento económico y empleo. Porque cuando la gente tiene un trabajo, la gente ya sale de la situación de pobreza y la desigualdad disminuye. Y además, ¿sabe por qué? Porque se recauda más. Y cuando se recauda más, puede dedicarse más atenciones a los servicios públicos y a las personas que están en mayor situación de dificultad. Y quiere que le argumente por qué esto es así, porque usted no ha argumentado. Usted sube aquí, dice, cuenta, se lo voy a argumentar. Los años 2008 a 2011 fueron los años que más aumentó el paro en España, 3.400.000 personas, y perdimos 70.000 millones de euros de ingresos. Pues en esa etapa fue cuando más aumentó la desigualdad y la pobreza en España. La pobreza, Eurostat, años 2008 a 2011, subió un 13,5%. En el conjunto de la Unión Europea, un 2,5%. La desigualdad, el índice 80-20 de Eurostat, creció en España durante esos años el 1,4% y en la Unión Europea se mantuvo igual. Señor Pérez Rubalcaba, nosotros a la hora de tomar decisiones hemos intentado ser equitativos. Lo hemos sido con las nuevas tarifas del impuesto a la renta de las personas físicas. Lo hemos sido con el impuesto de sociedades, porque la recaudación por sociedades en el año 2012 fue la que más subió de todos los impuestos, la que más. Hemos hecho un esfuerzo importante para preservar aquellas atenciones que nos parecieron prioritarias y más justas para el conjunto de los ciudadanos, las pensiones, el desempleo o los servicios públicos. Hemos aprobado el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Hemos aprobado el Plan de la Infancia y la Adolescencia. Hemos establecido un fondo extraordinario de acción para la inclusión social. Hemos colaborado con las organizaciones sociales. Se han dedicado recursos importantes de los presupuestos generales del Estado y del IRPF a las mismas. Hemos creado una partida para dotar el Fondo Europeo de Ayuda a los más desaparecidos, a los más desfavorecidos. Señor Pérez Rubalcaba, de nada vale hacer discursos si al final ni se argumentan ni se concretan. Draghi ha vuelto a explicar, es la segunda vez que lo hace en esta Cámara, que el cambio que se ha producido en España se ha producido gracias a Draghi y a decisiones europeas. Luego se ha producido algún cambio,
Por tanto, en esa afirmación ya se contradice la primera de las que hizo aquí. Vamos a hablar de Draghi. Señor Pérez Rubalcaba, ¿de Draghi o de Trichet o del Banco Central Europeo? Porque yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria y otros países, Bélgica, Holanda, de la Unión Europea o de la zona euro, no tuvieron ningún problema con su prima de riesgo? Interviniera el Banco Central o no interviniera, dijera algo su gobernador o no dijera nada, la prima de riesgo se mantendría igual. Le hago la pregunta de otra manera. ¿No tendría nada que ver eso, es decir, que no influyera para nada lo que hiciera el Banco Central, con que los desequilibrios económicos de esos países no eran los mismos que los desequilibrios económicos de los países del sur? ¿O es que cree usted que es igual tener un déficit público, un déficit del sector exterior, una inflación, que es igual que sea una o que sea otra? ¿Todo lo arregla el Banco Central Europeo? Pues si todo se decide en Europa, podía presentarse usted, ha hablado de ellas, a las elecciones europeas para así resolver los problemas de nuestro país. Voy a explicarle lo que ha ocurrido con el Banco Central Europeo. Mire, el Banco Central Europeo compró deuda de países de la zona euro en el mercado secundario desde mayo de 2010. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en esta Cámara en mayo de 2010? Cuando compareció aquí el presidente del Gobierno anunciando una serie de decisiones. Pues desde mayo de 2010 empezó a comprar deuda en el mercado secundario. 99.000 millones de deuda italiana, 44.000 millones de deuda española y luego también algunos de deuda griega, de deuda portuguesa y de deuda irlandesa. Del resto de países no compró, a esos no les afectaba nada. Pues bien, a pesar de haber comprado deuda, la prima bajó, pero al poco tiempo, como fallaban los fundamentos económicos, la prima volvió a subir. Otra decisión importante del Banco Central Europeo: los préstamos a entidades financieras a 3 años. Lo hizo en diciembre del año 2011, unas fechas antes de que llegáramos al Gobierno, y en enero del año 2012. Bajó la prima durante 2 meses y luego, como los fundamentos económicos eran los que eran, volvimos a la situación anterior. Por tanto, el Banco Central Europeo intervino en 2010 y en el 11. Y en el 12, cuando ya estábamos en el Gobierno algunos, no intervino, hizo un anuncio, pero no tomó ninguna decisión. ¿Qué ocurrió en España y en otros países? Pues que en España y en otros países empezamos a tomar decisiones como reducir el déficit y hacer reformas estructurales, que era lo que no habíamos hecho a lo largo de los años pasados. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y ese es su gran error, señor Pérez Rubalcaba, su gran error, que no entienden que no es lo mismo hacer una política económica que otra, y que no entienden que tener desequilibrios no es bueno para la economía, que no es bueno tener déficit exterior ni déficit público, que tampoco es bueno tener un sistema financiero en la situación en la que los dejaron. Esto es lo que no entendieron ustedes, señor Pérez Rubalcaba, y ahora pues nos habla de Draghi. El copago farmacéutico, conviene recordar que ya existía cuando ustedes gobernaban. Sí, existía. ¿Sabe lo que pasa? Que entonces no se tenía en cuenta la capacidad económica de la gente, no se tenía en cuenta. Y ahora se tiene en cuenta la capacidad económica de la gente. Los que cobran una pensión no contributiva, pues esos no pagan. Los parados de larga duración, pues esos tampoco pagan. Y los que están en una situación mejor, pues pagan un poco más. Pero el copago farmacéutico siempre existió, con ustedes y con nosotros. Libertades, Ceuta y Melilla, si es que es la verdad, si es que es la verdad, sí, claro, es que, oye, yo... Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Ciudadana. El Gobierno no persigue limitar derechos. Yo desconozco cuáles son los puntos concretos de la Ley de Seguridad Ciudadana con los que ustedes están en desacuerdo, entre otras cosas porque han sido incapaces de explicarlos aquí en su intervención del día de hoy. El Gobierno ni pretende coartar el derecho de reunión, ni el de manifestación, ni el de la libre expresión. Ninguno.
Yo podía recordarle, hablando de leyes de seguridad ciudadana, alguna que el Tribunal Constitucional declaró contraria a la Constitución. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Ustedes aprobaron la ley contra la violencia en el deporte y les recuerdo que esa ley prevé sanciones de hasta 650.000 euros. Entonces no hablaban ustedes de recortar derechos, hablaban de nula permisividad. Señor Pérez Rubalcaba, esta no es una ley para impedir el ejercicio del derecho de manifestación. La cuantía de las sanciones que hemos puesto estos años es la cifra más baja de los 3 últimos años. El número de casos en que se han producido incidentes en manifestaciones es claramente muy reducido. Y se podrán celebrar manifestaciones ante el Congreso siempre que sean debidamente comunicadas, como en cualquier lugar del mundo. No, hay muchos lugares del mundo donde no están permitidos celebrar manifestaciones ante el Congreso de los Diputados. En muchos lugares del mundo. Por tanto, no puedo entender. En cualquier caso, estamos dispuestos sobre este asunto a hablar con ustedes sobre lo que tengan por oportuno y conveniente. De lo que sí me gustaría hablar era de inmigración. Y creo que es un tema al que debemos dedicarle algunos minutos. En mi opinión, y es un tema del que me he ocupado, como se ha ocupado usted, que ha asumido la responsabilidad de ser ministro del Interior, y yo me estoy ocupando ahora en la Unión Europea, porque en las últimas reuniones, sobre todo en los consejos europeos, se ha hablado y mucho de inmigración. En mi opinión, la inmigración debe ser regular, la inmigración debe ser ordenada, las reglas de juego deben ser iguales para toda Europa. Es fundamental la solidaridad entre todos miembros de la Unión Europea y la cooperación con los países de origen y de tránsito para luchar contra las mafias y evitar la inmigración irregular y, sobre todo, evitar las pérdidas de vidas humanas. Es fundamental también cooperar para mejorar los niveles de bienestar y riqueza de esos países y evitar que la gente que no tiene nada tenga que irse de sus casas para poder vivir. Bueno, estos son los objetivos que estamos intentando trabajar en la Unión Europea. Creo que en España hemos avanzado bastante, ustedes y nosotros, cuando gobernábamos. Hemos superado momentos muy difíciles. Hemos luchado contra las mafias y la inmigración irregular. Hemos superado la crisis de las pateras en Gibraltar. Contamos hoy con el SIBE, que protege las costas europeas. Hemos superado la crisis de los cayucos en Canarias. Hemos colaborado, y bien, usted también, con los países de origen. Bueno, ahora tenemos un problema importante, porque lo es, en Ceuta y Melilla. Es el problema más importante que se puede tener, porque hay muchas personas que han perdido la vida. Es lo peor que había ocurrido, pero desgraciadamente, señor Pérez Rubalcaba, no es la primera vez que esto ha ocurrido. No lo es, ha ocurrido muchísimas veces. Y yo nunca le he reprochado a usted nada. Ha habido 20.000 intentos de asalto a la frontera de Melilla entre los años 2004 a 2011 y 17.000 en Ceuta. Esos son los datos de la Guardia Civil. También tengo que decir que es la primera vez que se arremete contra el Gobierno de esta manera, como hicieron ustedes en el tema de las concertinas. Es que las concertinas las pusieron ustedes, señor Pérez Rubalcaba, ustedes. ¿Por qué entonces nos critican a nosotros? Me gustaría que como tema de Estado que es, como tema importante y como tema en el que todos tendremos que hacer juntos un esfuerzo en la Unión Europea, pudiéramos ponernos de acuerdo. Pero creo que sería bueno que dejaran de lado la demagogia y que vieran lo que hicimos algunos en otros momentos de nuestra historia reciente. Y termino ya, señor presidente. Esta mañana subí a esta tribuna para intentar explicar cómo veo yo la situación de nuestro país en estos momentos. Creo que se ha producido un cambio de tendencia. Creo que hay datos positivos en la economía española, de los cuales deberíamos alegrarnos todos. Creo que, sin embargo, aún quedan muchas cosas por hacer. He intentado explicar cuáles son las decisiones más importantes que vamos a adoptar en las próximas fechas. He intentado también explicar cómo ve el Gobierno las cosas. Creo que este año va a haber un crecimiento económico mayor que el que habíamos previsto. Creo que va a haber creación de empleo neta.
Creo que el déficit público se puede ir conteniendo. Creo que también será muy importante mantener la contención de la inflación. El sector exterior irá bien. Creo que tendremos buenas noticias en el año 2014. Creo que eso es muy positivo para nuestro país. No puedo entender, señor Pérez Rubalcaba, cómo sube usted aquí a esta tribuna diciendo exactamente lo contrario de lo que usted piensa y haciendo exactamente lo contrario de lo que usted hizo en unas situaciones mucho peores para nuestro país. Muchas gracias. Señoras y señores diputados, señor Rajoy, ¿en qué país vive usted? ¿Pero en qué país, señor Rajoy? ¿En qué país vive usted? Ha venido usted aquí con una batería de titulares. Ha venido usted aquí luego silencio. Con una batería de titulares. Déjeme que le diga a otros, que le lea a otros, todos de este año, del 2014. Verá. El empleo arranca el año con la destrucción de 184.000 puestos de trabajo. La reforma laboral baja los sueldos un 10% y abarata el despido. España es el país europeo con más desigualdades. 1 de cada 3 niños españoles viven en riesgo de pobreza. Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria. 600.000 alumnos pierden sus becas y ayudas por los recortes en educación. Abuso de poder. Las restricciones al aborto que se proponen en España dañarán la salud de las mujeres y la vida de las familias. Este último es del Times, señor Rajoy. Verá, sus titulares hablan de una cierta percepción de España. Los que yo le he leído hablan de la vida de los españoles, que es de lo que yo quiero aquí hablarle esta tarde. Usted ha venido a decirnos 3 cosas. La primera, que lo peor ha pasado ya. La segunda, que usted ha hecho lo único que podía hacer, que no tenía otro remedio que hacer lo que ha hecho. Y la tercera, que no le gusta mucho lo que ha hecho estos 2 años. Y yo le digo, señor Rajoy, que son 3 mentiras. 3. Primero, porque para millones de españoles las cosas peor están por delante. Segundo, porque usted ha tenido opciones, distintas opciones, y usted siempre ha optado contra los más débiles. Y tercero, porque usted, con la crisis como coartada, ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer y ni tan siquiera se atrevió a plantear públicamente. 3 mentiras, señor Rajoy. 3. Estamos en el tercer año de la legislatura, comenzando el tercer año. Y lo que quiero preguntarme aquí públicamente en esta Cámara es cómo viven los españoles después de 26 meses de gobierno del Partido Popular. Y empezaré por hablar de los números. Solo daré 3. Se han perdido 1 millón de empleos en España. La deuda pública ha aumentado en 250.000 millones de euros y el crédito del que disponen las familias y las pymes ha caído en 250.000 millones de euros. Menos empleo, más deuda y menos crédito. Estas son sus cifras, señor Rajoy, las de los 2 años de su gobierno. Y ahora me referiré a los hechos. Verá, usted ha hecho muchas cosas. Una reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores. Usted ha acabado con el carácter universal de la sanidad pública en España. Usted ha recortado las becas, ha recortado las ayudas al desempleo. Usted ha recortado las ayudas a la dependencia. Usted ha recortado los gastos sociales, los gastos educativos, los gastos sanitarios. Usted ha subido casi 50 impuestos, todos los impuestos y tasas y precios públicos que ha podido. Usted ha hecho que los pensionistas paguen por sus medicamentos y usted ha acabado con la justicia gratuita. Y a eso le llaman ir por el buen camino, señor Rajoy. Ir por el buen camino. Verá, y como le decía, usted siempre tuvo opciones, pudo elegir y siempre eligió contra los más débiles. Verá, entre los empresarios o los trabajadores, usted eligió ir contra los trabajadores. Entre la escuela pública y la escuela privada, usted optó por ir a favor de la escuela privada. Entre pedirle un esfuerzo a los pensionistas o pedírselo a la industria farmacéutica, usted se lo pidió a los pensionistas. Y entre subir las rentas
entre subir los impuestos de las clases medias o subir los impuestos de las grandes fortunas, usted optó a favor de las grandes fortunas, siempre contra los más débiles. ¿Sabe por qué, señor Rajoy? Porque son ustedes de derechas, porque es usted el líder de la derecha española. Ha sido usted coherente. Ha sido usted coherente, señor Rajoy. Y verá, usted ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer, pero nunca se atrevió a plantear, aprovechando la coartada de la crisis. Porque a ustedes nunca les gustó mucho la negociación colectiva, no les gustó, y han aprovechado la crisis como coartada para cargársela. Porque usted nunca estuvo a favor de la sanidad universal. De hecho, la ley no la votaron aquí en esta Cámara y han aprovechado la crisis como coartada para cargársela. Porque usted siempre estuvo a favor de la escuela privada, siempre. Por eso no votaron en esta Cámara ninguna de las leyes que el resto de los grupos de la Cámara propusimos para incentivar a la escuela pública, para incentivar la igualdad de oportunidades. Nunca. Y ha aprovechado la crisis como coartada para darle un golpe a la escuela pública. Porque usted siempre creyó en una universidad con tasas más altas y becas más bajas, esa universidad para unos pocos, y ha aprovechado la crisis como coartada para hacerlo, siempre. Y ahora, señor Rajoy, van ustedes a por los derechos y a por las libertades, a por la libertad de expresión, a por la libertad de manifestación, a por la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad. Van ustedes a eso, señor Rajoy, a por las libertades. Verá, usted es un líder, es el líder de la derecha que ha hecho lo que nunca se atrevieron a plantear, aprovechando que ha tenido usted mayoría absoluta y que ha tenido usted una crisis como coartada. Porque ustedes, señores de la derecha, ustedes siempre han pensado que los españoles, los trabajadores españoles tenían muchos derechos. Siempre han pensado que las mujeres tenían mucha libertad y que los españoles teníamos mucha igualdad. Y por eso han ido contra ello. Por eso, en cuanto han tenido mayoría absoluta. Por eso han convertido ustedes esta legislatura en la apoteosis de la desigualdad, señor Rajoy. Y por eso usted aquí esta mañana en la tribuna no ha hablado una sola vez, ni de la igualdad y sobre todo de la desigualdad de los españoles. Ni una sola vez, señor Rajoy. Esta es la realidad. Quiero silencio en el Pleno. Se ha atendido con aquí, silencio señor Rajoy, al presidente y quiero que te atienda con silencio a la oradora. Gracias, señor presidente. Gracias. Viene aquí, señor Rajoy, hoy y nos dice que las cosas van mejor. Y le quiero empezar por decir algo que me ha oído usted muchas veces desde esta tribuna. Si la prima de riesgo baja, nosotros nos vamos a alegrar. Si el turismo va bien, nosotros nos vamos a alegrar. Si las familias se desendeudan, nosotros nos vamos a alegrar. Le voy a decir una vez más, mire usted, es que nosotros no queremos que España se hunda. Es que no somos el señor Montoro. No lo somos. No lo queremos. Ni en eso no lo queremos. Ahora déjeme que le diga. Ahora, conviene que aquí esta tarde hablemos de los claroscuros de las cifras que usted ha dado, de las razones por las que estamos como estamos y de la vida de los españoles, como le decía al principio. Empecemos con los claroscuros. La prima baja, sí, baja, pero no hay crédito ni para las familias ni para las empresas. ¿Se están desendeudando las familias? Cierto, pero por ello, y no solo por ello, resulta que el consumo se ha ido a pique el último mes. ¿Están mejorando las exportaciones? No, señor Rajoy. Las exportaciones suben menos que en el 10 y en el 11. Y mire los datos del último semestre, 0,8% de subida. Están cayendo las exportaciones en este momento, señor Rajoy. Están peor, mírelo. ¿Ha mejorado el déficit comercial? Claro, porque han caído las importaciones porque el consumo ha estado como ha estado, naturalmente. Y déjeme que le diga, ¿el turismo va bien? Sí, señor Rajoy, ha ido muy bien. Ha sido un año récord. Lo que pasa es que nos ha permitido conocer la otra cara de su reforma laboral, ¿sabe? La de los contratos de 12 horas de trabajo por 500 euros. La otra cara de la reforma laboral. Esa cara que la Unión Europea llama la de los trabajadores pobres, señor Rajoy. Esa es la cara de la reforma laboral que nos ha permitido conocer la subida del turismo. Claroscuros. Y las razones. Europa ha abandonado la recesión. Toda Europa. Toda Europa. Y lo ha hecho por lo que lo ha hecho. Porque el señor Draghi dijo lo que dijo, aviso para navegantes, es decir, para especuladores, sí.
Porque la señora Merkel dijo que Grecia no se iba a ir de la zona euro y estabilizó la zona euro, sí. Y porque la Comisión Europea dejó esa política compulsiva de ajustes que nos estaba matando. Eso lo acaba de reconocer el señor de Guindos. Por esas tres razones, por esas tres, la economía española y la economía griega y la portuguesa y la italiana y la irlandesa están mejor de lo que estaba hace algún tiempo. Y si lo traigo aquí, fíjese, no es para meterle a usted el dedo en el ojo, ya sé que a usted le encantaría que yo dijera que todas esas cosas en Europa pasan por sus reformas. No, si lo traigo aquí es porque creo que afectan a una cuestión de fondo que usted, por cierto, ha tocado en su discurso, la importancia de la Unión Europea para salir de la crisis económica. Por eso, la importancia. Es preciso que Europa, que ha empezado a cambiar, lo haga más rápidamente, a más velocidad, lo haga en la dirección en la que tiene que hacerlo. Crecimiento y empleo. Lo haga el BCE para asegurar el crédito a nuestras empresas. Que baje el euro, si es posible, que se mutualice la deuda. La deuda es preciso, sería muy bueno que, como ha dicho uno de los asesores del señor Montoro, hubiera un plan Marshall para los países del sur. Esta es la realidad. Y por eso lo traigo, para dejar una vez más sobre la tribuna en esta Cámara que estas elecciones europeas, entre otras cosas, se juegan eso. La salida de la crisis económica en España. Esto es lo importante de lo que quería decir. Europa. Y vamos a los españoles. Verá, mientras ustedes gritan alborozados recuperación, 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 resulta que toman medidas. El último trimestre han congelado el salario mínimo interprofesional, han reformado las pensiones y han quitado unas cuantas becas de nuestras universidades. El último trimestre. Y la pregunta que tengo que hacerle es, oiga, ¿para estos colectivos cree usted que lo peor está por venir o no está por venir? ¿Para el becario que ha perdido su beca? ¿El becario que ha perdido su beca y ha tenido que dejar de estudiar tiene lo peor por delante o no? Oiga, ¿los pensionistas que van a perder poder adquisitivo durante los próximos años tienen lo peor por delante o no lo tienen por delante? Oiga, ¿los enfermos que en los hospitales han empezado a pagar por sus medicinas y antes no pagaban, tiene lo peor por delante o no tiene lo peor por delante? Y la gente que está sufriendo sus medidas, déjeme que le hable otra vez de los pensionistas, el copago farmacéutico. Ustedes se lo han subido por encima del IPC. Por encima del IPC. Es decir, hoy pagan más de lo que pagaban hace un año. ¿Tienen lo peor por delante o no? ¿Y los trabajadores sometidos a esa reforma laboral pensada para bajar los salarios, estos que van a perder salario este año, tienen o no tienen lo peor por delante? Trato de decirle, señor Rajoy, que hay millones de españoles que han sufrido sus políticas. Y para estos millones de españoles las cosas son distintas. La recuperación lo será cuando le quite de encima a usted sus recortes y les devuelva sus derechos. Entonces podremos hablar de recuperación. Porque recuperar es justamente eso. Recuperar, según el diccionario, es volver a tener lo que se tenía, señor Rajoy. Pero usted ha hecho cosas, naturalmente. La reforma laboral. Hace 2 años. Déjeme que haga una pequeña valoración. El primer año estábamos en recesión. Abarató el despido, los empresarios se hincharon a despedir. Y el segundo año, como le decía, cuando se ha creado un poco de empleo, ha aparecido la otra cara, la de la precariedad. Verá, que consiste en salarios bajos. Para eso hicieron ustedes la reforma, por eso le dejaron a los empresarios todo el poder y por eso sacaron a los millones de trabajadores de los convenios colectivos, para que bajen los salarios. Salarios bajos y precariedad, que consiste en que el contrato fijo pasa a ser temporal y el contrato a tiempo parcial o a tiempo completo pasa a ser a tiempo parcial. Esa es la reforma. Salarios bajos, contratos a tiempo parcial y contratos temporales. No son minijobs, son directamente empleos basura. Le voy a explicar. Cambias un contrato fijo indefinido por uno temporal, por uno a tiempo parcial. Y gracias a la reforma del Gobierno, el contrato a tiempo parcial implica hasta un 30% de horas complementarias. Es decir, que casi tienes una jornada a tiempo completo, eso sí, pagada con un salario a tiempo parcial. El otro día me dijo en Santander un joven algo que no se me olvida, porque está muy bien puesto. Me dijo, mira, ya entiendo lo que es la reforma laboral. Consiste en que le quitan a mi padre el contrato indefinido y me dan a mí uno a tiempo parcial por la quinta parte de lo que ganaba mi padre. Exactamente esa es la reforma laboral. Veamos brevemente qué ha pasado con los colectivos, estos a los que tanto parece que le preocupa el Gobierno. Los jóvenes. La poca contratación de jóvenes que ha habido se ha desplazado hacia el contrato de fomento y aprendizaje que ustedes se han encargado de precarizar adecuadamente.
bajando las condiciones de formación y permitiendo el encadenamiento de los contratos, de forma tal que en España un joven puede entrar con 16 años de aprendiz y seguir de aprendiz hasta los 30 años. Esa es la realidad de su precarización. Y han quitado ustedes del contrato de formación no solo horas, que es muy importante, han quitado, por ejemplo, el objetivo de conseguir el título de secundaria obligatoria. ¿Sabe usted, señor Rajoy, la cantidad de cientos de miles de jóvenes que se fueron del sistema educativo sin el título, atraídos por la burbuja inmobiliaria, a los que ahora habría que formar, señor ministro de Educación, formar, y que ustedes han quitado como objetivo del contrato de formación la obtención del título? ¿Sabe usted que al no darles el título les están ustedes condenando de por vida al subempleo? Eso es lo que ha hecho, señora Fátima Báñez, eso es lo que ha hecho con las reformas de sus contratos de formación y aprendizaje. 50 años, mayores de 50 años, verá. Les han hecho las siguientes cosas. Primero, han abaratado, han facilitado el despido colectivo. Han quitado las bonificaciones a mayores de 60 años para mantener el contrato. Han quitado las bonificaciones a mayores de 50 años para ser contratados. Les han dificultado el acceso al subsidio de desempleo, se lo han encarecido, tanto en términos temporales como en requisitos. Y, finalmente, les han dificultado el acceso a la jubilación anticipada. Oiga, cabe más. El mensaje es terrible. Mayor de 50 años, ya lo sabes, te van a echar más fácilmente, no va a haber subsidios fácilmente, no va a haber bonificaciones para tu contratación y va a ser más difícil acceder a la jubilación anticipada. Oiga, se llama ensañamiento, señor Rajoy, se llama pierdan ustedes toda la esperanza. Eso es exactamente el conjunto de medidas que han tomado. Y han hecho más. Ustedes han modificado el seguro de desempleo. Sí, lo han cambiado para peor, lo han bajado. Esta mañana ha dicho algo aquí que no quedaba muy claro, pero, en fin, yo recuerdo el día que lo bajó. Sobre todo recuerdo el argumento que dio aquí. ¿Se acuerdan? Aquello de que los trabajadores tienen que esforzarse para encontrar empleo. Esa fue la razón que dio, ¿se acuerda? Para bajar. Lo ha bajado, claro. El resultado es que hoy hay más de 3 millones de trabajadores en España que no tienen nada, absolutamente nada. Este es su modelo. Porque más allá de la reforma laboral hay un modelo que consiste en bajar salarios y recortar derechos. Y miren, bajar salarios a los trabajadores que menos ganan mientras suben los salarios de los directivos y los beneficios no es justo. Además, es poco inteligente porque cae el consumo. No es sostenible porque siempre habrá alguien que pague menos que tú. Y, finalmente, y lo más importante, es que había otra opción, señor Rajoy. Es que usted podía haber hecho otra cosa. Es que usted podía haber optado por un pacto de rentas, como le diré a continuación. Verá, hemos dicho en esta tribuna que creemos que hay que impulsar el crecimiento y el empleo desde las administraciones públicas. Que creemos que en tanto el consumo privado no tira, tiene que tirar el consumo público, tiene que tirar la administración pública. Y hemos propuesto un plan que le mandamos a usted. Callada por respuesta. Nadie nos ha dicho nada. Es verdad que usted hoy ha hablado aquí de algunas medidas de crecimiento, de algunas, por ejemplo, del crédito. Oiga, lo que ha traído y nada es todo uno. Lo más que ha dicho es que a las empresas les van a decir 3 meses antes que les van a quitar el crédito. Punto. Se puede mejorar el crédito de las empresas, claro que sí. Se puede mejorar la I+D. Con algo un poco distinto de contratar 1.000 licenciados para la ciencia. Oiga, ¿quién le explica a usted eso, señor Rajoy? Que el problema de la ciencia no es la entrada. El problema de la ciencia es los doctores que se van porque están formados y no tienen trabajo aquí, en el Consejo, en las universidades. Que ese es el problema de la ciencia. Se lo han contado a usted mal, señor Rajoy. Podía usted haber traído algo más para las exportaciones que un plan, que lo que consiste, según ha dicho esta tribuna, es en ver cómo gastamos mejor. Podía usted hablar, y puede usted hablar de turismo, de reindustrialización. Se puede hablar de la gente que lo está pasando mal, la que no tiene nada. Claro que se pueden hacer cosas. Y, sobre todo, señor Rajoy, se pueden hacer de otra manera. De otra manera. Con concertación social, sí, de otra manera. Señora vicepresidenta, se lo voy a explicar. Verá, el presidente del Gobierno que se sienta a su lado fue a la Renault de Valladolid, que usted conoce bien. Y allí dijo 2 cosas. Dijo que el sector automovilístico español era competitivo. Cierto, cierto. Y a continuación dijo que la Renault de Valladolid se había quedado por la reforma laboral en España. Falso. El acuerdo de la Renault fue de 2009. Y sabe, se alcanzó con la concertación social. Y sabe más. El sector automovilístico español es competitivo porque desde hace muchos años tiene procesos de concertación social, esos que usted se ha cargado. Y usted lo tuvo encima de la mesa. Incluso aquí lo valoró positivamente. Usted tuvo un pacto de rentas. Usted pudo incentivar un pacto de rentas porque se le ofrecieron sindicatos y empresarios que moderaba salarios, pero también moderaba beneficios. Es decir, que era equilibrado. Pero usted optó por legislar. Usted escuchó los cantos de sirenas de los empresarios más extremistas
y una vez más hizo lo que la derecha siempre quiso hacer y nunca se atrevió ni tan siquiera a formular, que es cargarse la negociación colectiva, que esto es lo que supone la reforma laboral de fondo. Y por eso tenemos lo que tenemos: precarización, clases medias trabajadoras que pierden salarios y, por tanto, capacidad de consumo. Por eso tenemos lo que tenemos, para que los números le cuadren la famosa movilidad exterior de la ministra de Trabajo, que consiste en que la gente se va. La gente se va. Que la gente se va, ¿sabe? Se van españoles a trabajar, se van inmigrantes a su casa y hay españoles que deciden simplemente no apuntarse porque no tienen empleo. Así cuadran las cifras. Y hoy, señor Rajoy, trae aquí usted una medida que es una rectificación en toda la regla. Una rectificación. ¿Cómo no? Sí, claro, señora Fátima Báñez. ¿Cómo no va a tener una rectificación si usted ha tenido 300.000 contratos indefinidos menos en el 2013 que en el 2012? 300.000. ¿Cómo no va a traer una rectificación? Trae aquí una rectificación en toda la regla. Pero le voy a decir, mire, me plantea algunas dudas. Le voy a decir dos. La primera, que es injusta, que no es posible, porque un contrato de 600 euros se ahorra 100 y uno de 3.000, si no me fallan los cálculos, 1.700. No es razonable. Pero lo más importante, verá, es tanta la incentivación de la precarización que ustedes han puesto que no va a valer para nada. No va a valer para nada, porque 100 euros a alguien no le dan para contratar indefinido cuando tiene a manos la pléyade de precarizaciones que usted le ha puesto encima de la mesa. No vale para nada. Se lo voy a decir de otra manera. Le va a pasar lo mismo que con su contrato estrella, ¿se acuerda? Emprendedores, un año de despido libre. Nada. Para nada. Es que usted tiene que cambiar la reforma laboral, el fondo, porque la precarización nace de las entrañas mismas de una reforma laboral concebida para eso, señora Báñez, concebida exactamente para eso, para precarizar el empleo. Reforma laboral. Y usted ha hecho más cosas, verá, porque cuando baja el empleo, los ocupados, que ha bajado 1 millón, cuando bajan los salarios, bajan las cotizaciones, aparecen los déficits en la seguridad social. Si no me fallan los números, 13.000 millones el año pasado, 14.000 o el antepasado, 2012, 14.000, 27.000. Y usted tiene que reformar las pensiones, las tiene que reformar, para que pierdan poder adquisitivo. Y esto es lo que le pido que diga hoy aquí. En lugar de hablar del pasado, hable un poco del futuro, de sus medidas. Oiga, usted tendrá asesores, señora Fátima Báñez, y usted, señor Rajoy, explique aquí en esta Cámara cuántos años les dicen sus asesores que van a bajar el poder adquisitivo de las pensiones. Dígalo, explíquelo, explique durante cuántos años las pensiones van a subir el 0,25%, sea cual sea la inflación. Explíquelo, usted ese cálculo lo tiene que tener. Explique en esta Cámara eso. Eso es lo que interesa a los españoles, su reforma de las pensiones. Por tanto, hacer se han hecho. Reforma laboral, reforma de las pensiones, y han hecho más. Han pedido un rescate, claro que lo han pedido, un rescate a la banca. ¿Sabe por qué? Por su desastrosa gestión de Bankia. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el Banco Central Europeo. Un rescate, que usted ya da por perdido, nosotros no. Pero no traigo aquí el asunto por eso. No hay crédito para las familias y para las empresas. Pero le voy a decir, en España dinero ha habido para lo que usted ha querido. Le voy a poner un ejemplo. El Banco Malo. Hace un año, algo más, en este paquete de medidas que le propusimos, había una que era dar 100.000 millones, poner 100.000 millones al servicio de las familias con problemas hipotecarios para evitar que perdieran sus casas. Tenía sentido económico, también para los bancos. De hecho, lo han hecho en Estados Unidos. Y usted nos dijo, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Sí, había dinero. Había 50.000 millones para avalar la Sareb, el Banco Malo, aquel que usted negó que iba a poner, el Banco Malo. ¿Y saben lo que ha pasado? ¿Saben lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que ha pasado es que una familia con 100.000 euros ha podido perder su casa por no pagar la hipoteca. ¿Qué ha pasado al banco? El banco se lo ha vendido al Banco Malo por 30.000 y el Banco Malo se lo coloca a un fondo buitre por 35.000. ¿A un buitre o al propio promotor? Fíjese usted qué injusticia. ¿No hubiera sido mejor poner dinero para las familias? Era, señor Rajoy, un problema de opciones. Una vez más, un problema de opciones. Reforma fiscal, reforma de pensiones, Banco Malo, impuestos. Usted ha subido todos los impuestos, todos. Fíjese, al día siguiente o a los 2 días de que usted anunciara no sé dónde que iba a bajar los impuestos, aquí subimos uno, una tasa aeroportuaria, ¿no? ¿Os acordáis? Impuestos. Sí, todos. Hoy trae aquí una reforma de impuestos. Le voy a decir varias cosas. Primero, oiga, estoy de acuerdo con usted y creo que es muy importante este acuerdo que le voy a señalar
en que el problema de España no es un problema de gasto público, sino de ingresos. Esto es muy importante y estamos de acuerdo, plenamente. A continuación, le digo, usted ha anunciado aquí hoy una medida, es verdad que lo ha hecho en voz un poco baja, pero lo ha anunciado. 12.000 euros IRPF, la gente que gane menos de 12.000 euros de IRPF no pagará impuestos. Oiga, le hago 3 preguntas que espero que me aclare. Una, ¿a cuánta gente beneficia? 2, ¿cuánto cuesta a la hacienda pública? Y 3, si alguien gana 12.500, ¿le afecta o no le afecta? ¿Sí? 12.500, ¿le afecta o no le afecta? Y 13.000 y 14.000. Vale, si usted me dice que sí, perfecto. Si simplemente quiero que me lo aclare. ¿A cuántos afecta? ¿A cuántos? ¿Cuánta gente? Y le voy a decir una cosa más, y esto sí lo afirmo. Mire, lo afirmo. Aunque usted haga eso que ha dicho, yo digo que a esas personas a las que usted va a quitar el IRPF, en todo caso, van a pagar más impuestos que cuando ustedes llegaron. Más impuestos, en todo caso. Por el IVA, por el IBI, más impuestos. Por tanto, no les van ustedes a reponer en el 2011, no. Les van a hacer una mejora sobre el IRPF. Y ahora le voy a decir algo más. Mire, vamos a discutir su reforma de impuestos. Vamos a poner encima de la mesa la nuestra. Vamos a hacer una discusión que creo que es pertinente, repito, desde el principio que compartimos. La vamos a discutir. Y le voy a decir que creo que la diferencia fundamental entre la suya y la nuestra es justamente el tratamiento de la riqueza. Esta es la diferencia. Porque nosotros queremos que la gente pague por lo que tiene, y lo que tiene es lo que gana, lo que hereda y lo que posee. Esto, que es lo que no se paga en España por los grandes patrimonios. Y ese impuesto nos permitiría justamente hacer un esfuerzo con las clases medias trabajadoras, que nosotros creemos que hay que elevar hasta 16.000 euros para pensionistas, para parados, para familias con un hijo, 16.000, naturalmente prorrogados proporcionalmente a toda la escala. Esa es nuestra propuesta, porque nosotros queremos subir a alguna gente los impuestos. Sí, queremos subir algunos impuestos. Queremos cambiar sociedades, queremos cambiar, sin duda, de eso ya hablaremos. Y algo más importante, mire, la reforma, la lucha contra el fraude fiscal. Le voy a explicar. ¿Es un problema de leyes? Sí. ¿Es un problema de medidas administrativas? También, pero sobre todo es un problema de inspección. Es un problema de inspección, es un problema de inspectores, más subinspectores, más ordenadores, mejor coordinación y funcionará. En resumen, queremos hacer una reforma tributaria, la queremos hacer, para que paguen los que nunca han pagado, para que paguen menos los que siempre han pagado. Y una reforma tributaria para recaudar más para la educación, para la sanidad, para las pensiones, para recaudar más, para que tengamos una imposición europea y servicios públicos europeos. Paso a las libertades. Empiezo rápidamente por el aborto. El otro día le pregunté, le dije que a mi juicio la ley que ustedes preparan va contra la libertad de las mujeres, y que además era discriminatoria, porque si tienes dinero te vas fuera y ya tienes ley de plazos. Usted me contestó algo que me pareció bastante insólito. Hicisteis una hace 25 años y está muy bien, no hay por qué cambiarla así, claro. Hay que cambiarla justamente por eso, porque tiene 25 años, por eso hay que cambiarla. Es más, le diré, es la misma razón por la que usted no la aceptaba y ahora la acepta. Por eso, no la acepta porque ve que las cosas han cambiado. Y a continuación le pregunto, señor Rajoy, oiga, ¿tienen que esperar las mujeres españolas otros 30 años para que llegue usted a la ley de plazos? ¿30 años más? No. Le pido que la retire. Le pido que la retire. Y le pido que no traiga la ley aquí, que no nos obligue, que no pretenda usted extender la moral de la derecha más extrema al conjunto de los españoles, que no lo haga, oiga, no obligue a las mujeres y a los hombres a luchar por una libertad que ya teníamos alcanzada. Retírela, señor Rajoy, no la traiga. Y le voy a hablar brevemente de la Ley de Seguridad Ciudadana, que está por ahí colando de rondón, que en realidad es una ley de orden público. Ustedes han hecho la siguiente cosa. Ustedes han sacado del Código Penal un conjunto de infracciones y han aprovechado para subir el número y la cuantía. Hemos pasado de 30 a 57. Más infracciones, más duras, y además las pone el delegado del Gobierno, no el juez. En esto consiste la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley de orden público, como Dios manda. De orden público. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese endurecimiento? ¿Por qué? ¿Es que hay un problema en España? El ministro del Interior sabe que hay decenas de miles de manifestaciones, decenas de miles, y se cuentan con los dedos de una mano aquellas en las que hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué hacen ustedes esto que camina claramente contra la libertad de expresión y de manifestación? ¿Por qué? Oiga, fíjese, señor Rajoy, con la ley que están aprobando ustedes o que están intentando aprobar, esas mesas petitorias que usted puso para pedir firmas contra el Estatuto de Cataluña le hubieran salido a 1.000 euros cada una. A 1.000 euros cada una. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues a mí solo se me ocurre una razón. Solo se me ocurre una razón. Para que la gente
no proteste contra los recortes que están ustedes pensando. Solo se me ocurre esa razón. No tiene ninguna razón, ninguna otra, señor ministro del Interior. Verá, otro ejemplo. Con esa ley no se hubiera podido grabar las escenas de la playa del Tarajal por las cuales nos estamos enterando de lo que pasó. No se hubieran podido grabar. Y si se graban, no se hubieran podido poner. Y voy a eso. Ceuta. Usted ha dicho que es una política de Estado, la política de inmigración. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es política de Estado. Así la hemos tratado. No quiero volver al pasado, ¿sabe? Tengo memoria, en fin. Política de Estado. Y a continuación le digo, una cosa es la política de Estado y otra cosa es analizar un suceso dramático que ha sucedido en Ceuta y que le ha costado la vida a 15 personas. Esto es de lo que se trata, de un suceso dramático, no de cuestionar la política de Estado, de un suceso dramático. Se trata de eso. Se trata de una actuación de algunos guardias civiles que han visto el conjunto de los españoles y que ciertamente no son defendibles. Oiga, yo tengo una altísima estima por la Guardia Civil. Altísima estima. Altísima estima. Mal que a ustedes les pese, y le diré más, y ellos por mí. También. También. Y ellos por mí. Altísima estima. Sí. Altísima. Y respeto. Y es así, y es por ello, por esa estima y por ese respeto por el que creo que debemos saber qué pasó. Porque, saben, los españoles tienen en la retina grabada muchas acciones de la Guardia Civil salvando náufragos, y estas no son esas. Esta es una acción de disparo con material antidisturbios sobre gente que está intentando llegar a las playas de España. Y eso tiene que aclararse, señor Rajoy. Tiene que aclararse justamente por el honor y el respeto que me merece la Guardia Civil. Por eso se lo pido, que aclararse. Y le voy a decir más, señora vicepresidenta y señor ministro del Interior, en ningún protocolo, en ninguno, está consignada una acción de esa naturaleza, en ninguno. Por tanto, no hablen de protocolos, por favor. Veámoslo aquí, en la Cámara. Es aquí donde tenemos que mirarlo. Examinemos qué pasó, sin prejuzgar lo que ha pasado, que es lo que ha hecho el Grupo Socialista. Examinemos qué pasó. Y a partir de ahí, primero la verdad y luego la responsabilidad. Si alguien la tiene, tendremos que pedírsela, señor presidente del Gobierno. Pero un suceso de esta naturaleza no puede quedarse al margen de la vida parlamentaria. Acabo ya con dos consideraciones muy rápidas sobre la política y sobre Cataluña. La política. Hay una crisis política, la hay. La vi el año pasado. ¿Es mejor? Es peor. Está peor. Está peor, entre otras cosas, señor Rajoy, porque es que cada semana desde la Audiencia Nacional nos llegan noticias que lo que dicen es que usted nos engañó aquí en esta Cámara. Y eso no ayuda. Eso no ayuda. Cada semana llega una imputación nueva de un responsable del Partido Popular. Van por más de 100 en el caso Gürtel. Más de 100 imputados del Partido Popular. Y no ayuda, señor Rajoy. Y no ayuda. Por eso le dije lo que le dije en dos debates. Y por eso le digo hoy, oiga, cuando usted sale aquí y habla de financiación de partidos políticos, pero, señor Rajoy, ¿no se da cuenta que todo el mundo piensa que usted se ha financiado ilegalmente durante 20 años? Todo el mundo lo piensa. Todo el mundo lo piensa. Ese es el problema. Todo el mundo lo piensa. Que esto no se puede olvidar. Este es el problema que tenemos. Ustedes han presentado una ley de financiación de partidos políticos que declara ilegal lo que ya era ilegal, que es la financiación irregular, ilegal. Es que no había un vacío, no lo había. Simplemente lo que hay es una ilegalidad continuada durante 20 años. Este es el problema. Dicho esto, señor Rajoy, nosotros hemos hecho una propuesta. Veamos en una subcomisión, todos juntos, los grupos parlamentarios, todo lo que hemos propuesto en materia de corrupción, que son muchas cosas y valiosas. Por supuesto, también lo que ha propuesto el Gobierno, faltaría más. Llamemos gente de fuera para que nos asesore, para que mejoremos las leyes y aprobémoslas por mayoría, con esa, si me permiten, credibilidad reforzada, el que hayamos participado todos y gente de fuera también. Y no quiero dejar este tema de la política sin tocar brevemente la cacicada mayor que van ustedes a cometer en estos 4 años, que se llama Estatuto de Castilla-La Mancha. Un minuto, señor Rajoy. Un minuto. Oiga, van ustedes a cambiar el estatuto aquí, sin consenso con nadie, a propuesta del Grupo Popular, ni siquiera de la comunidad, para cambiar un artículo que consiste en bajar drásticamente el número de diputados. Y la pregunta es, ¿cuestan los diputados en Castilla-La Mancha? No, si no cobran. El problema es otro. El problema es que bajar los diputados es la única forma que tiene la señora de Cospedal de intentar, fíjese que digo de intentar ganar. Esta es la verdad. Ustedes quieren bajar el número de diputados para dificultar el acceso de la tercera fuerza política en las provincias. Esto es lo que quieren hacer ustedes. Una cacicada. Una cacicada, señor Rajoy. Una auténtica cacicada. Le digo más.
es que hay provincias donde va a ser necesario un 15% para que entre el tercer diputado. O la tercera fuerza política. Es una cacicada, señor Rajoy, que además le digo, escúcheme que esto es muy serio, afecta al núcleo mismo de la Constitución, porque transforma un sistema electoral proporcional en uno mayoritario. Y esto es muy grave. Y esto no se puede hacer aquí. No se puede hacer así, señor Rajoy, sin acuerdo. No se puede hacer. Es una cacicada. Verá, los ciudadanos españoles nos piden cambios en el sistema electoral, que van justamente en la dirección contraria. Nos piden que abramos las listas, que le demos más proporcionalidad y justamente vamos a hacer esta cacicada, o van ustedes a hacer, señor Rajoy. No la haga. No la haga por decencia democrática. Retírela de esta Cámara, señor Rajoy, por favor. Y acabo ya. El año pasado hablé de Cataluña y del conflicto territorial o del problema territorial. No me gusta utilizar la palabra conflicto. Lo voy a volver a hacer. Expliqué por qué creía que teníamos un problema territorial que no solo afecta a Cataluña. Expliqué también las razones por las que creía que lo había. No me voy a repetir, está en el diario de sesiones. Y dije algo que tengo que constatar hoy aquí. Dije, si no hacemos nada las cosas irán a peor. Y es verdad que han ido a peor. Hoy la tensión de Cataluña con el resto de España es peor. Y, por tanto, voy a insistir en algunas cosas de las que dije el año pasado, porque me parece que si el año pasado eran necesarias, en este momento empiezan a ser imprescindibles. Partiendo de un principio, tiene que quedar claro que el Partido Socialista no va a votar a favor del derecho de autodeterminación. No lo vamos a hacer. Vamos a votar que no. Pero a continuación decimos que creemos que este conflicto, este problema territorial, que, repito, no afecta solo a Cataluña, este problema territorial debe resolverse. Y creemos que la fórmula de resolverlo es hacer una modificación consensuada, pactada, limitada, medida de la Constitución. ¿Para qué? Para que nuestra Constitución reconozca la verdadera estructura federal de nuestro Estado, la singularidad de las comunidades autónomas que ya está en los estatutos, para que reconozca también y para que delimite las competencias del Estado, para que transforme el Senado en una Cámara territorial, para que consiguen los principios de un sistema de financiación que al mismo tiempo dé suficiencia a las comunidades autónomas y dé igualdad a los españoles frente a los servicios públicos. Para todo esto creemos que hay que hacer una reforma de la Constitución pactada, aquí, medida, consensuada, que dé solución a los problemas que tenemos, repito, con Cataluña. Verá, el año pasado lo dije y lo voy a repetir, creo que este tema hay que enfocarlo con diálogo. Hay que abrir un diálogo. Yo creo que lo que no puede hacer este Congreso de los Diputados, no lo podemos hacer, es decir ritualmente queremos seguir juntos, queremos vivir juntos y a continuación irnos a nuestra casa como si no hubiera pasado nada, porque sí está pasando y ustedes lo saben. Usted ya ha reconocido aquí que hay un problema serio. Y creo que la fórmula es la que hemos empleado en otros momentos de nuestra historia, es simplemente abrir un diálogo aquí, tomar nota aquí en la Cámara, tomar nota de que tenemos un problema Cataluña con el resto de España y el resto de España con Cataluña, un problema de convivencia que solo se resuelve hablando aquí, en la sede de la soberanía popular. Tomar nota y no limitarnos a decir no, no y no. Eso no va a arreglar el problema, al revés, eso probablemente lo puede poner peor. Abramos un diálogo. Y para abrir un diálogo lo primero es compartir un diagnóstico. Fíjense, si somos prudentes, que aun teniendo nuestro propio modelo y nuestra propia propuesta de cambio constitucional, queremos ir paso a paso. Y lo que le pedimos a los grupos de la Cámara es que nos sentemos a compartir un diagnóstico, que veamos si somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que nos pasa, cuáles son los problemas que tenemos, el origen de los problemas, y a partir de ahí habremos dado un paso de gigante para buscar su solución. Por eso hemos propuesto que se cree una subcomisión aquí, en el marco de la Comisión Constitucional, no para hablar en este momento de una reforma constitucional, ya llegará, si llega, por nuestra parte llegará, sino para compartir un diagnóstico. Se lo diré de otra manera. Hace 35 años ocupaban estos escaños gentes que venían de sitios bien distintos, de la clandestinidad, y aquí había algunos que se sentaban y que venían de las entrañas del antiguo régimen, y se pusieron de acuerdo. No lo vamos a poder hacer nosotros, señoras y señores diputados. No vamos a poder hacerlo después de 35 años de convivencia democrática. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Termino ya. Los españoles han aprendido en estos 2 años de gobierno del Partido Popular, han aprendido que los derechos no son irreversibles, que las conquistas sociales se pueden volver hacia atrás y que las libertades pueden retroceder. Ha sido un aprendizaje muy cruel. Yo quiero acabar aquí hablando de futuro, del futuro que los socialistas queremos para nuestro país.
Y quiero decirles a los españoles en este debate que cuando gobernemos les devolveremos los derechos que ustedes les han quitado. Se los devolveremos. Quiero decirles que de aquí al final de la legislatura vamos a luchar para impedir que ustedes hagan retroceder en España las libertades. Lo vamos a intentar. Que si no lo consiguiéramos, en todo caso, su triunfo será efímero. Y verán, no es una profecía, es el estudio de nuestra historia democrática. De la mano de la derecha española no llegó a nuestro país ni el divorcio, ni el matrimonio de las personas del mismo sexo, ni la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna de estas cosas llegaron de la mano de la derecha. Es más, ustedes se opusieron y ¿sabe qué? Perdieron. Y esta vez será exactamente lo mismo. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Señoras y señores diputados, créanme que no es fácil argumentar cuando no hay razones ni argumentos. No es fácil. El señor Pérez Rubalcaba ha comenzado su intervención consciente de que el panorama apocalíptico, porque sí era apocalíptico, que ha pintado aquí esta tarde, era desmentido por los hechos y la opinión pública era absolutamente consciente de su enorme error, diciendo que no, que efectivamente se han producido cambios importantes. Es verdad que gracias a Draghi, pero luego ha vuelto a la misma letanía con la que nos ha obsequiado a lo largo de toda la tarde de hoy. Ni una razón, ni un argumento, ni un dato, ni una sola contestación a las múltiples razones, argumentos y datos que yo he planteado en el día de hoy. Señor Pérez Rubalcaba, vamos a hablar de pobreza y de desigualdad, pero usted debería contestar algunas de las afirmaciones que yo he hecho en mi intervención anterior y se las voy a reiterar. Lo más eficaz para luchar contra la pobreza y la desigualdad, repito, es la creación de empleo y el crecimiento económico. Porque la creación de empleo supone que la persona que consigue un puesto de trabajo sale de la situación de pobreza y es más igual que el resto de los ciudadanos que tienen trabajo. Y además esto supone más recaudación para las arcas del Estado y, por tanto, mejores servicios sociales y mejores atenciones a las personas que están en situación de dificultad. Señor Pérez Rubalcaba, 3.400.000 puestos de trabajo perdidos en los años 2008 a 2011, 70.000 millones de recaudación y un déficit público de 90.000 millones. La mayor agresión a la desigualdad y a la pobreza en nuestro país, la mayor. Señor Rubalcaba, voy a tratar de explicarle qué es lo que hemos tenido que hacer a lo largo de estos 2 años. A lo largo de estos 2 años hemos tenido que abordar una situación de enorme dificultad. Antes he puesto otra vez en su conocimiento algunos de los titulares de los medios de comunicación españoles que vimos a lo largo de estos últimos meses. Pero fíjese lo que hemos tenido que superar. En el sector eléctrico, del que usted no ha dicho ni una sola palabra en la tarde de hoy, y eso que le anuncié por la mañana que le iba a hablar del asunto. 26.000 millones de euros de deuda. 10.500 millones de euros cada año acumulado y el tercer país de 27 donde la luz es más cara para el conjunto de los contribuyentes, los que tienen más recursos y los que tienen menos recursos, señor Pérez Rubalcaba. Cuentas públicas, déficit público de 90.000 millones de euros. Proveedores, hemos tenido que pagar 43.000 millones de euros a distintos proveedores. A proveedores sanitarios 13.000 millones y a proveedores de servicios sociales 3.000 millones de euros, medio billón de las antiguas pesetas. Fondo de liquidez autonómica. Hemos tenido que pagar, dada la imposibilidad de refinanciarse por parte de las distintas administraciones públicas, más de 40.000 millones de euros a distintas administraciones. Grupo Fomento. La deuda financiera de las empresas del Grupo Fomento, 40.000 millones de euros, el triple que cuando llegaron al Gobierno. Muchas de las empresas públicas al borde de la quiebra, incluidos los paradores nacionales de turismo. Compromisos asumidos sin crédito presupuestario
En el sector financiero, señor Pérez Rubalcaba, la gestión que ustedes hicieron en el sector financiero español pasará a los anales de la historia y particularmente el organismo regulador y el ministro de Economía. Inyectaron 22.000 millones a fondo perdido. Hubo avales, fondos para intentar apoyar a las entidades financieras sin la más mínima exigencia frente a un plan de reestructuración financiera que ha llevado a cabo este Gobierno. El tax lease, radio, televisión. Señor Pérez Rubalcaba, nuestra labor ha sido ingente, porque la situación en la que dejaron ustedes al país realmente era, y soy generoso, manifiestamente mejorable. Me habla de la deuda pública. ¿Sabe por qué ha subido la deuda pública? Porque hemos tenido que meter 39.000 millones de euros para reestructurar el sector financiero, que lo dejaron, como saben. Porque hemos tenido que dedicar 43.000 millones de euros a pagar proveedores, por los préstamos europeos al FSF y a Grecia, por la deuda comercial que estaba sin contabilizar y que estaba en los cajones, y por la política energética de su Gobierno, que nos ha obligado a meter como deuda pública el colosal déficit de tarifa que ustedes dejaron al conjunto de los españoles. Señor Pérez Rubalcaba, ¿qué va a decir un estudiante, me pregunta, que se va 90 días fuera de su país y se queda sin tarjeta sanitaria? ¿Que yo soy injusto, que usted es un agorero? No, lo que va a decir es que usted falta la verdad, porque el estudiante que se va 90 días fuera de España no se queda sin tarjeta sanitaria. ¿Qué me habla de educación? El señor Pérez Rubalcaba, como fue uno de los factotum del sistema educativo español, le trae sin cuidado los datos de fracaso escolar, los datos de abandono escolar, los datos del empleo juvenil. Todo eso le trae sin cuidado. A mí no me trae sin cuidado y por eso creo que hay que hacer una reforma educativa en España. Señor Pérez Rubalcaba, sigue sin contestarme a lo esencial. Sigue sin presentar un planteamiento sobre cuál es la situación de España en este momento y qué es lo que tenemos que hacer. Sí, es la verdad. Perdón, señor presidente, ruego silencio. No me ha contestado por qué bajaron el sueldo a los funcionarios el 5%, por qué congelaron las pensiones. Es que no me ha contestado. ¿Por qué no pagaron 16.000 millones en sanidad? Tampoco me ha contestado. A todo eso no me ha contestado. Los recortes del Partido Socialista, los 3.400.000, no nos ha contestado, señor Pérez Rubalcaba. Yo he planteado hoy la situación. Creo que España está hoy mucho mejor que hace 2 años. Creo que el año 2014, con las medidas que hemos puesto en marcha desde hoy aquí en el Congreso de los Diputados, va a superar la situación y creo que le podemos decir a los españoles, a pesar de la oposición, que esto va a mejor y que pronto en España habrá crecimiento económico y creación neta de empleo. Empezaré muy brevemente por los temas de inmigración. Tengo que hacer un esfuerzo por no recordar las cosas que escuché cuando yo ocupaba el Banco Azul. No ese es el tema. Miren, creo que hemos sido prudentes y nos hemos limitado a pedir una explicación de un hecho que no ha sucedido nunca. Es verdad que ha habido incidentes en Ceuta y Melilla, es verdad, muy graves, pero lo que hemos visto, señor ministro, esto no lo hemos visto nunca. Y creo que es muy bueno que esta Cámara lo aclare. Creo que es muy bueno. Y hasta ahí hemos llegado. Pedir información al Gobierno, investigar en esta Cámara y decirle a los ciudadanos lo que ha pasado. Punto y final. Y eso en modo alguno puede permitir cuestionar nuestra política de Estado en materia de inmigración, porque no lo hemos hecho nunca, ni en eso ni en terrorismo. Y créame que hay veces que me acuerdo de lo que yo tuve que aguantar. Miren, rápidamente, verá. Señor Rajoy, permíteme que le diga. Usted se ha acostumbrado tanto a la mentira que es que miente hasta por mí. Sí, es verdad. Sale aquí a decir lo que yo no he dicho y a continuación lo rebate. Si es que yo he dicho lo contrario, yo he dicho que Europa ha empezado a cambiar, claro que lo he dicho. He dicho que lo que había que hacer es ir más deprisa. Claro que sí, he dicho todas las cosas que usted dice que yo no he dicho. O sea, usted reconoce el cambio porque claro que sí lo he dicho, y que Draghi tuvo una influencia, es evidente, lo dice muchísima gente. Mírelo usted en la prensa, no voy a dedicarle un minuto más. Es evidente lo que pasó con la prima de riesgo y será el único que no lo sepa. Pero verá, voy al fondo de la cuestión
Oiga, créame, no he visto a nadie, a ningún presidente tan contento de sí mismo, tan pagado de sí mismo y que tenga debajo tanto sufrimiento. A nadie, a nadie, a nadie. Mire, ¿de qué presume? Señor Rajoy, vamos a ver, ¿de qué presume? Del millón de puestos de trabajo que hemos perdido, del millón de puestos de la Seguridad Social que hemos perdido, de los 28.000 millones de euros de deuda de la Seguridad Social, de los 450.000 activos menos que tenemos en España, presume de las 600.000 personas que se han quedado sin seguro de desempleo en estos 2 años, presume de ser el presidente que más ha elevado los impuestos a las clases medias trabajadoras en este país, presume de ser el presidente que ha llevado la deuda pública más alta en los últimos 100 años en la historia de España, 250.000 millones de euros. Y viene usted aquí a hablar de déficit. Mire, yo no lo he querido sacar, pero oiga, mire el déficit del Estado y la Seguridad Social de hace 2 años y el que hay ahora. Es el mismo. Es el mismo. Porque a usted se le ha ido el déficit de la Seguridad Social. Usted ha bajado un poco el déficit, poco, porque el año pasado fue un 11 contando los bancos que hay que meterlos. Usted ha bajado muy poco el déficit, lo que ha hecho ha sido pegarle un viaje terrorífico a la sanidad pública y a la educación pública en las comunidades autónomas. Esto es lo que usted ha hecho, señor Rajoy, esto es todo su trabajo para luchar contra el déficit, recortar la sanidad y recortar la educación. Y la pregunta es, ¿presume usted aquí hoy de los profesores que ya no están en la escuela pública? ¿Presume de los centros rurales de educación que se han cerrado? ¿Presume de los médicos que no trabajan en la Seguridad Social? ¿Presume de las urgencias que están hechos un desastre en las comunidades autónomas por su política de recortes? Oiga, ¿presume usted de las ayudas que ha quitado a las familias, a la dependencia? ¿De qué presume usted, señor Rajoy? ¿Presume de las ayudas que ha quitado a las mujeres que sufren la violencia de género, también de esas, porque ha perdido el Ministerio de Ayudas? Por cierto, hoy ha habido una mujer asesinada, más. Quiero, por supuesto, solidarizarme con su familia y decirle al Gobierno y a su presidente que hay que hablar de esto, que hay que hacer pedagogía con este tema, que hay que hablar de este asunto. ¿De qué presume usted, señor Rajoy? Mire, le voy a decir seriamente, usted puede presumir de una cosa sí, puede presumir de contabilidad, de eso sí. De la contabilidad en B. De esto puede presumir, señor Rajoy. De esto sí. Porque verá, el Partido Popular es la única institución que ha atravesado la crisis con superávit. De eso sí, de eso puede presumir sin ninguna duda. Dice usted que soy aquí apocalíptico, agorero. Mire, le voy a explicar. Sí, déjenme. Oiga, ¿qué cree usted que pensaría un becario, que lo hay, una becaria de Extremadura, estudiante de Historia, que ha perdido su beca habiendo aprobado todo? ¿Qué cree usted que pensaría? ¿Que yo soy agorero o que su política es injusta? Se lo digo yo, pensaría que su política es injusta. ¿Qué cree usted que pensaría un joven que se va a ir a trabajar fuera de España a buscar trabajo y que si no encuentra trabajo en 3 meses se va a quedar sin tarjeta sanitaria? ¿Qué pensaría? ¿Que yo soy un agorero o que usted es injusto? Pensaría que es injusto. ¿Y qué pensaría un trasplantado que ha empezado a pagar por sus medicinas en los hospitales? ¿Que yo soy agorero y apocalíptico o que usted es injusto? Pensaría que usted es injusto. Y déjeme que le diga más. ¿Qué pensaría una familia con un hijo con un problema cerebral que ha perdido la mitad de la ayuda a la dependencia en Castilla-La Mancha? ¿Qué pensaría? ¿Que yo soy agorero o que su política es cruel? Pensaría, señor Rajoy, que su política es cruel. Así que no, señor Rajoy, le estoy diciendo las cosas que pasan en España, aquellas de las que usted hoy en un discurso autojustificativo y autobombástico no ha querido ver. Verá, le he dicho dos cosas. Que usted podía haber hecho otras cosas distintas, que usted podía haber optado. Le he hablado de la reforma laboral, de los sindicatos y de los empresarios. Usted podía haber hecho otras cosas, pero optó por los empresarios y por eso pasa lo que está pasando. Y le he dicho que usted ha utilizado la crisis como coartada. Oiga, este sí que es un verdadero programa en B, el que ustedes tenían. La crisis como coartada. Sí, es así, porque ustedes no creyeron en la sanidad universal, que no la votaron, no creyeron en la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, que no la votaron, si no votaron ni el sistema de pensiones. Oiga, mire, usted ha hablado mucho de la historia y de la herencia. Le voy a decir, ¿sabe? La herencia no es la herencia socialista del gobierno socialista, no. La herencia es esta.
Le estoy hablando de la herencia, de la de los 35 años de democracia en España, de la herencia que han ido labrando con su trabajo y esfuerzo los españoles, que es una sanidad obligatoria y universal para todos, que es una educación con igualdad de oportunidades, que son pensiones dignas para todo el mundo. Esta es la herencia, un sistema de dependencia, una ley del aborto que respeta la libertad. Esta es la herencia que ustedes están cargando, la de todos los españoles. Esta sí que es una herencia que ustedes tenían que haber preservado. Y le voy a decir, es una coartada, señor Rajoy. Explíqueme, es que no soy capaz de entenderlo. Y mire que se lo he preguntado muchas veces. Oiga, ¿qué tiene que ver la crisis con que la nota de medicina cuente para entrar o la nota de religión cuente para entrar en medicina? ¿Qué tiene que ver? Que sí, claro que cuenta todo el bachillerato. Ya le he oído, señor Wert, cuenta, todo el bachillerato cuenta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la crisis? ¿Qué tiene que ver la crisis con que se le puedan regalar los solares que están preparados para la enseñanza pública a la escuela privada? ¿Qué tiene que ver? Oiga, ¿qué tiene que ver la crisis con los convenios colectivos o con la sanidad universal? Es una coartada para hacer aquello que ustedes, la derecha, siempre quiso hacer y nunca se atrevieron a plantear. Porque ustedes lo sabían, señor Rajoy, lo sabían. Yo le pregunté a usted en un famoso debate y le dije, usted no se atreverá a decir lo que va a hacer porque se quedará sin los votos de los suyos. Pero lo habían dicho el señor Montoro, al que tanto cito hoy, sí, señor Montoro, en Deusto. ¿Se acuerda de aquella reunión? ¿Cómo contó que iba a subir el IVA? El señor de Guindos, que siento que no esté. Claro que lo sabían. Ustedes sabían lo que iban a hacer. Sabían que iban a utilizar la situación económica para hacer lo que siempre quisieron hacer. Dos comentarios más y ya termino, señor presidente. Ley de seguridad ciudadana. Ley de seguridad ciudadana, oiga, es muy sencillo. Cójase el informe del Consejo del Poder Judicial y verá lo que hay. Es esto. Y explíqueme por qué la hacen. Si es que usted lo ha dicho, aquí ha dicho no hay ningún problema con las manifestaciones, pues quítela, señor ministro. Si no hay problema, quítela. ¿Por qué la ponen? ¿Por qué la ponen? ¿Por qué ponen multas de hasta 1.000 euros por poner mesas petitorias en las ciudades de España? ¿Por qué ponen? ¿Por qué se automulta? Hágala con efecto retroactivo y pague por todas las multas que usted, por todas las mesas que usted puso para pedir firmas contra el Estatuto de Cataluña. Hombre, ¿por qué lo hace, señor Rajoy? El aborto, mire, usted ha vuelto a subir a la tribuna y no ha hablado de la ley del aborto. No ha hablado. No ha hablado, claro. Claro, no ha hablado, ¿sabe? El presidente no ha hablado, pero he visto a algunos diputados riéndose aquí el otro día, el día que perdimos la votación para pedir la retirada. Se reían, ¿saben por qué? Cuando les vi reírse pensé, es que a ellos no les va a afectar, ni a ellas tampoco. Eso es lo que pensé, que se trataba de un ejercicio de hipocresía, porque el que tiene dinero podrá pasar a los distintos países de Europa a utilizar la ley de plazos, por eso. Y le voy a decir más. Oigo a su ministro de Justicia hablar de que estas cosas del bien de las mujeres, ¿se acuerda, ministro, aquel día que se le deslizó a usted ese razonamiento en esta Cámara? Y recuerdo otros tiempos, que no hace tanto, señor Rajoy, usted y yo éramos jóvenes, en los que es verdad, había un tutelaje sobre las mujeres. Y ¿sabe qué le digo, señor Rajoy? Las mujeres españolas no le necesitan a usted de tutor, no le necesitan. Por tanto, hoy le pido aquí, le pido que retire la ley, no solo por la libertad de las mujeres, también por su dignidad. No necesitan la tutoría de nadie para tomar decisiones libremente sobre su propia maternidad. Termino ya. En el fondo, esta política que llevan ustedes en materia de derechos de las mujeres tiene algo que ver con el modelo de reforma del estado del bienestar, porque es que es verdad que ustedes quitan prestaciones sociales, las han quitado sin parar, y alguien tiene que quedarse en casa. Alguien tiene que quedarse en casa a cuidar a los niños, a cuidar a los dependientes, a cuidar a los mayores. Alguien tiene que quedarse en casa, se lo dije el año pasado, con sus políticas de educación infantil, con sus políticas laborales que afectan al trabajo de las mujeres. Lo que está usted gritando a las mujeres es: se acabó la fiesta de la emancipación. Esa es su política, señor Rajoy. Y le voy a decir, y ahora sí que termino. Verá, usted es muy aficionado a la hemeroteca, mucho. Yo no. Pero hoy miren por dónde. Hoy voy a hacer un pequeño ejercicio en la hemeroteca. Y le voy a tratar de demostrar que esto que he dicho durante toda la tarde, que es que ustedes siempre han tenido esto en la cabeza y que han aprovechado la crisis para hacer lo que siempre quisieron hacer, está escrito, verá. Le voy a leer literalmente un párrafo que espero que se me escuche. Ya en épocas remotas, existen en este sentido
textos del siglo VI a.C., cierra guión, se afirmaba como verdad indestructible que la estirpe determina al hombre tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente, era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás, cierro guión, han sido confirmados más adelante por la ciencia. Desde que Mendel formulara sus famosas leyes, nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no solo desde el momento de su nacimiento, sino desde la propia fecundación. Fin de la cita. ¿Le suena? Es suya. Es suya. Sí. No. Es suya. La escribió usted. Está publicada en El Faro de Vigo en el año 1983. 83. Ya era diputado de Alianza Popular. Estaba a un año de ser ministro de Diputación. Sí. Año 83. Es suya. Verá. La cita no tiene desperdicio. ¿Le suena? Los hijos de la buena estirpe ya se sabe que tienen mejores resultados. Oiga, no hay forma mejor de definir el contenido segregador de la ley Wert que hablar de los hijos de la buena estirpe. Esto es. Esta es la hemeroteca, señor Rajoy. Esto es lo que piensa usted. Esto es lo que piensan ustedes. Los hijos de la buena estirpe. Por eso le digo, señor Rajoy, señores de la derecha, su problema ha sido siempre el mismo. Y sus adversarios también, o su adversario, su enemigo, su adversaria, ha sido siempre el mismo, señor Rajoy, la igualdad. Contra eso han trabajado ustedes desde el principio de esta democracia y contra eso han hecho ustedes 2 años de ejercicio de poder, contra la igualdad, creando la mayor desigualdad que ha existido nunca en la historia de nuestro país. Eso es lo que cambiará el Partido Socialista en España. Nada más y muchas gracias. Solamente quería hacer una afirmación, señor Pérez Rubalcaba. Yo no puedo mentir por usted porque no puedo competir. Me considero muy inferior a usted. Gracias. Le agradezco la cortesía. Un minuto solo. Le dije antes en la tribuna que usted miente tanto que miente hasta por mí. Lo ha vuelto a hacer. Ha subido y ha dicho que yo he hablado de un estudiante que se fuera a pasar 3 meses. No he mencionado la palabra estudiante. Soy perfecta. Silencio. Un joven que se va a buscar empleo. Un joven. Gracias, señor presidente. Un joven. Los estudiantes, todo el mundo sabe que tienen seguro escolar. Y cuando se mueven, tienen seguro escolar. Pero los jóvenes no. Los jóvenes, cuando tienen que salir de España a encontrar un empleo y pasen 3 meses y no lo encuentren, perderán la tarjeta sanitaria por una decisión del Gobierno del Partido Popular, que es injusta. Los jóvenes, no los estudiantes. Y, por cierto, usted me dijo el otro día aquí, hurtando el bulto como siempre y otra vez poniendo en mi boca lo que yo no había dicho, me dijo que era objeto de una directiva. No tiene nada que ver con la directiva, señor Rajoy. Son cambios suyos, de su ministra de Trabajo y suyos. Son cambios crueles que le pido a usted que retire hoy aquí en este mismo debate. Gracias, señor presidente.